Regresó esperando polvo y huesos, pero lo que encontró en su lugar lo sacudiría hasta la médula, un rancho próspero, una mujer a la que había abandonado parada en el centro como si fuera dueña de la misma tierra bajo sus botas, y cada sueño que él alguna vez había trazado hecho realidad sin él. El día que Clara Mercer bajó de aquella carreta traqueteante, el viento no trajo ninguna bienvenida, solo el aullido agudo y vacío de un lugar inacabado, como si la tierra misma supiera que la habían dejado esperando demasiado tiempo. La cabaña se erguía torcida contra el horizonte, una pared todavía de madera cruda, el techo remendado pero sin sellar, y los campos más allá se veían quebradizos y grises, hambrientos de agua y cuidado, una promesa empezada y luego olvidada. El nombre de Elías Mercer estaba en todo, el título de propiedad, las cercas rotas, las herramientas tiradas medio enterradas en la tierra, pero el hombre mismo se había ido, desaparecido hacia el este con pláticas de oportunidades y deudas que juraba que iba a pagar, dejando atrás a una esposa sin ceremonia, sin explicación y sin certeza de que alguna vez regresaría. El pueblo de Hollow Creek la había visto llegar con una curiosidad callada que pronto se volvió juicio. Una mujer sola en tierra de hombre era o una tonta o una desesperada, y la mayoría decidió que era las dos. Al principio, Clara esperó, sentada en los escalones de la cabaña al atardecer, mirando el camino como si la pura fuerza de voluntad pudiera traerlo de regreso a través de las millas. Sus manos todavía suaves entonces, sus pensamientos enredados en preguntas que no podía responder. Pero esperar, pronto descubrió, era un lujo que la tierra no permitía. El pozo se volvió poco profundo en semanas, escupiendo más lodo que agua. El pequeño hato que Elías dejó atrás se adelgazaba día con día, y la primera tormenta de polvo del otoño atravesó la propiedad como una advertencia, arrancando tablones del granero y esparciéndolos por el patio. Esa noche, con el viento gritando por las grietas de las paredes y el frío metiéndosele en los huesos, Clara entendió algo simple e implacable: nadie iba a venir a salvarla, y si se quedaba, o se volvía parte de la tierra o la tierra se la tragaría. Así que eligió quedarse, no por esperanza en Elías, sino por una terca negativa a ser echada como algo indeseado. A la mañana siguiente quemó la última carta que él había enviado para calentarse, se amarró el cabello, y empezó a aprender el idioma de la supervivencia un error a la vez. Cambió su anillo de bodas en el pueblo por semilla y herramientas, ignorando las miradas de reojo y la lástima murmurada, y regresó al rancho con una carreta más ligera de sentimientos, pero más pesada de propósito. La tierra luchó contra ella al principio, seca y compacta, pero recordó las lecciones de su padre sobre la paciencia, sobre leer cómo se cuarteaba el suelo y cómo ciertas malezas crecían más gruesas en parches escondidos. Empezó a notar cosas que Elías había pasado por alto, la ligera depresión en la cresta del norte, como la escarcha matutina se quedaba más tiempo ahí, el leve rastro de pasto más verde que sugería algo debajo de la superficie. Le tomó semanas de excavar, con las manos ampolladas y sangrando, hasta que lo encontró, un hilo delgado y terco de agua filtrándose entre las piedras. No era suficiente para llamarlo arroyo, pero sí lo necesario para cambiarlo todo si lograba sacarlo a la luz. Trabajó como poseída, abriendo un canal estrecho, quitando roca y lodo hasta que le ardían los hombros y el cuerpo le dolía de formas que nunca había conocido. Y cuando el agua por fin siguió el camino que ella había hecho, derramándose lentamente en la tierra seca de abajo, se rió por primera vez desde que llegó, un sonido agudo e incrédulo que el viento se llevó. Ese hilo se volvió un salvavidas, y el salvavidas se convirtió en un sistema mientras ella lo ampliaba, aprendiendo por ensayo y error cómo guiarlo, cómo guardarlo, cómo hacer que la tierra volviera a beber. El ganado respondió primero, el rojo desapareciendo poco a poco mientras el pasto regresaba en parches tercos, luego en extensiones más amplias, hasta que el rancho empezó a verse menos como abandono y más como desafío hecho visible. El invierno llegó duro, probando todo lo que había construido, congelando los canales y amenazando con deshacer meses de trabajo, pero Clara se adaptó, rompiendo hielo al amanecer, reforzando estructuras y aprendiendo qué batallas pelear y cuáles aguantar. La gente del pueblo notó el cambio para la primavera, aunque hablaban de ello en voz baja, sin saber si llamarlo suerte o algo más extraño, y el nombre que le habían dado cambió de abandonada a algo más cercano a temible.
Aún así, Clara se mantenía aparte, su mundo reducido a los límites de la tierra y el ritmo silencioso del trabajo que no dejaba espacio para el rencor, solo movimiento. Sin embargo, no borró a Elías del rancho. En vez de eso, reunió lo que él había dejado, sus mapas, sus planes garabateados, sus libros de cuentas inconclusos, y los estudió con la misma intensidad que le daba al suelo, viendo no solo lo que él había querido, sino donde había fallado en ver el panorama completo. Mejoró sus diseños, reforzó sus ideas y, al hacerlo, los preservó, no por lealtad, sino porque eran parte de la base sobre la que ahora ella estaba parada. Así pasaron los años, marcados no por fechas sino por estaciones sobrevividas y progreso ganado, hasta que el rancho poco se parecía al lugar roto en el que ella había pisado por primera vez, y Clara Mercer ya no era una mujer esperando al borde de la historia de otro, sino la arquitecta de la suya propia. Y aunque nunca pronunciaba su nombre en voz alta, había momentos, raros y fugaces, en los que se paraba al borde de la cresta al atardecer, viendo el agua moverse por el canal que ella había cavado, y se preguntaba si el hombre que se fue siquiera reconocería lo que quedaba, o si entendería que la vida que abandonó no se había marchitado en su ausencia, sino que había echado raíces y crecido en algo más fuerte de lo que él jamás imaginó. Pensó que estaba regresando a reclamar lo que era suyo, pero en el momento en que Elias Mercer coronó la cresta y miró hacia abajo al rancho, supo que algo estaba mal. Nada se sentía abandonado. Nada parecía haber estado esperando. Las cercas estaban derechas y reparadas. Los campos ondeaban de verde donde él recordaba tierra cuarteada, y el movimiento lento y deliberado del ganado por el pastizal hablaba de manejo cuidadoso, no de descuido. Por un largo momento se quedó en la silla, inmóvil, como si la tierra pudiera volver a algo familiar si le daba tiempo, pero no lo hizo. Y cuando su mirada por fin encontró la figura cerca del granero, una mujer de piel bronceada por el sol, manos firmes y una presencia que parecía anclar todo a su alrededor, el reconocimiento llegó no como consuelo, sino como un golpe. Clara. No se volvió de inmediato, y en esos pocos segundos Elías vio más claro de lo que quería que la mujer que había dejado atrás ya no existía, reemplazada por alguien forjado por la misma tierra que él había abandonado. Cuando por fin se enfrentó a él, no había sorpresa en su expresión, ni alivio, ni rastro de la frágil esperanza que él recordaba. Solo había conciencia, aguda y medida, como si ya hubiera contado con su regreso mucho antes de que él apareciera. Desmontó lentamente, sus botas golpeando la tierra con un peso que se sentía extraño, y por primera vez en años, Elías Mercer se quedó sin palabras que pudieran expresar lo que quería decir. Clara, dijo al fin. Su nombre sonó áspero por el desuso, pero cayó plano entre ellos, sin ninguna reclamación que alguna vez tuvo. Ella se limpió las manos en sus pantalones gastados, un gesto práctico, y sostuvo su mirada sin parpadear. «Llegas tarde», respondió, su voz pareja, sin acusar, lo que de alguna forma lo hizo peor. Él soltó el aliento que no sabía que estaba conteniendo, sus ojos pasando más allá de ella para abarcar el granero, los canales de agua, el hato lejano, cada detalle presionando más fuerte contra la verdad que no podía ignorar. Regresé, dijo, como si eso solo debiera significar algo, como si los años entre ellos pudieran tenderse por el simple acto de volver. Clara siguió su mirada por la tierra y luego lo miró de nuevo. Ya lo veo. No había calidez, pero tampoco rencor, solo una calma certeza que lo inquietaba más que cualquier enojo. Intentó explicarse entonces, las palabras saliendo en fragmentos desiguales sobre tratos fallidos, traiciones, deudas que lo persiguieron por territorios, el hermano que desapareció con más que dinero, dejando a Elías limpiar lo que no se podía arreglar. Pero mientras hablaba, escuchaba lo débil que sonaba frente a la realidad sólida que los rodeaba. Clara escuchó sin interrumpir, su expresión sin cambiar, y cuando terminó, el silencio se estiró lo suficiente para que él entendiera que las explicaciones no eran lo que importaba aquí. La tierra no esperó, dijo ella al fin, su tono bajo pero firme. Yo tampoco. No fue cruel. Solo fue verdad. En los días siguientes, Elías se quedó, aunque quedó claro casi de inmediato que quedarse no significaba pertenecer. Ofreció ayudar, tomando tareas que antes hubiera ordenado a otros, pero cada esfuerzo revelaba lo mismo, Clara ya lo había pensado, ya lo había planeado, ya lo había hecho mejor.
Intentó reparar un tramo de cerca solo para descubrir que el sistema de refuerzo de ella era más fuerte que cualquier cosa que él hubiera construido. Salió a revisar el ganado y se dio cuenta de que ella leía a los animales con una precisión que él nunca aprendió. Incluso los libros de cuentas de los que antes se había enorgullecido habían sido no solo mantenidos, sino transformados bajo su mano en algo exacto y deliberado. Lo que más lo inquietaba no era que ella hubiera sobrevivido. Era que había completado el trabajo que él dejó inconcluso, no siguiendo sus planes, sino entendiéndolos mejor de lo que él jamás lo hizo. Una tarde, mientras el sol se hundía y pintaba los campos de oro, la encontró al borde de los canales de riego, ajustando el flujo con facilidad experta, y entonces se dio cuenta de que el rancho que él había imaginado ya no existía. Este lugar era algo completamente distinto, moldeado por su voluntad, su trabajo, su negativa a dejarlo fracasar. Guardaste todo, dijo él, las palabras más bajas ahora, sin defensiva, mientras señalaba la tierra. Clara lo miró un momento y luego volvió al agua que corría constante por el canal. No, respondió. Arreglé lo que estaba roto. La distinción cayó pesada entre ellos. Él se acercó un poco, sin atreverse a cerrar toda la distancia, buscando en su rostro algo, enojo, perdón, cualquier cosa, que le dijera dónde estaba, pero solo encontró esa misma resolución firme. Nunca quise dejarlo así, dijo, y esta vez la verdad en su voz era inconfundible. Las manos de Clara se detuvieron en la compuerta y por un momento algo brilló en sus ojos, no suavidad exactamente, pero un reconocimiento del peso que él cargaba. Lo hiciste, respondió ella, no con crueldad, solo con final. El viento movió la hierba a su alrededor, llevando la fuerza callada de la tierra que ella había reconstruido, y Elías entendió entonces que cualquier reclamo que creyó traer de regreso ya había sido reescrito por las manos de ella. No estaba regresando a algo que le pertenecía. Estaba entrando a algo que había sido ganado pedazo a pedazo sin él. Y mientras estaba ahí parado, viendo el agua fluir por canales que nunca imaginó, alimentando una vida que no estuvo ahí para presenciar, sintió toda la medida de lo que había perdido, no solo años, no solo una promesa rota, sino la oportunidad de formar parte de lo que ahora tenía enfrente. Clara se dio la vuelta primero, caminando de regreso al granero con el mismo propósito firme que definía todo lo que hacía, dejándolo parado al borde de una vida que ya no lo esperaba. Y por primera vez desde su regreso, Elías Mercer entendió que volver no era lo mismo que te permitieran quedarte. Elías pensó que lo peor de regresar era darse cuenta de que ya no pertenecía, pero aún no había visto lo rápido que todo lo que Clara construyó podía ser arrebatado. El problema llegó en la forma de Gideon Hale, un cacique de tierras con botas pulidas y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos, llegando con papeles que decían que el rancho había sido cedido años atrás como garantía de una deuda que Elías nunca entendió del todo. El pueblo se reunió como siempre cuando algo iba a decidirse, no por la verdad, sino por el poder, y Elías se quedó ahí sintiendo ese viejo fracaso regresando a sus huesos, el que había cargado por estados y malas decisiones, el que le decía que también perdería esto. Ale hablaba con confianza, agitando documentos, nombrando cifras que retorcían el pasado en algo conveniente, y por un momento pareció que la tierra se escaparía tan fácil como Elías alguna vez se escapó de ella. Miró a Clara, esperando enojo, miedo, cualquier cosa, pero ella estaba quieta, calmada de una forma que hacía que el ruido a su alrededor se sintiera lejano, como si ya hubiera caminado ese camino y supiera exactamente a dónde llevaba. Cuando dio un paso adelante, los murmullos se callaron, no porque exigiera atención, sino porque se la había ganado mucho antes de ese momento. Estás reclamando propiedad, dijo con voz pareja, sus ojos fijos en Ale, pero estás ignorando en lo que se ha convertido la tierra. Ale sonrió delgado y desdeñoso. La tierra no cambia de dueño porque alguien la cuide. Clara no discutió el punto. Lo pasó de largo. De una bolsa gastada sacó libros de cuentas, contratos y documentos, cada uno marcado con letra cuidadosa y sellos oficiales reunidos durante años de esfuerzo silencioso. Los extendió como piezas de una historia que Ale nunca se había molestado en leer. Esto ya no es la misma propiedad que estás reclamando, continuó, su voz firme cortando la confianza de Ale. Tienes papeles de lo que esta tierra era. Yo construí lo que es ahora.
Un murmullo recorrió a la gente, de esos que cambian la opinión antes de que alguien lo diga en voz alta. La expresión de Ale se tensó, pero insistió, diciendo que la deuda original anulaba todo, que Elías había cedido los derechos mucho antes de que Clara levantara una pala. Fue entonces cuando Elías dio un paso adelante, no con enojo esta vez, sino con claridad. Quizá yo sí, dijo, su voz llegando más lejos de lo que esperaba, pero ella no. Las palabras lo sorprendieron incluso a él, pero una vez dichas se sintieron correctas como nada más desde su regreso. Miró a Clara, la miró de verdad, no como alguien que había dejado atrás, sino como la razón de que algo siguiera en pie. Perdí esta tierra una vez, agregó, volviéndose hacia Ale, pero ella se la ganó. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discusión, y por primera vez Ale dudó. Clara no dejó escapar el momento. Señaló los documentos otra vez, cada uno un reto silencioso. Si quieres reclamar este rancho, dijo, vas a tener que probar que tus derechos llegan a lo que yo creé, no solo a lo que él dejó. No era rebeldía por orgullo, era precisión construida en años de saber exactamente dónde estaba parada y lo que había asegurado. El pueblo lo vio entonces, no solo una disputa por tierra, sino una diferencia de entendimiento. Ale veía acres, números, ventaja. Clara veía sistemas, crecimiento, valor que no se podía reducir a tinta en papel viejo. El consejo, convencido no por emoción sino por el peso innegable de sus pruebas, falló a su favor, no porque ella se lo pidiera, sino porque no les dejó otra opción. Ale recogió sus papeles con la mandíbula tensa, su confianza rota, y se fue solo con polvo detrás de él. La gente se dispersó lentamente, los murmullos pasando de especulación a respeto, y cuando terminó, Elías se encontró parado junto a Clara en un silencio que se sentía ganado y no vacío. No solo la salvaste, dijo después de un largo momento, su voz baja pero firme. La convertiste en algo que yo nunca habría podido. Clara miró la tierra, el agua corriendo constante por los canales, el ganado moviéndose con propósito silencioso, la casa firme contra el horizonte. Y por primera vez hubo algo más suave en su expresión, no perdón, pero sí reconocimiento. No lo hice por ti, respondió, y no había filo, solo verdad. Elías asintió, aceptándolo sin defenderse. Lo sé. Otro silencio se asentó, pero ya no era el mismo de antes. No estaba lleno de ausencia ni arrepentimiento. Era espacio, abierto e incierto, pero ya no cerrado. Tomó aire y eligió sus siguientes palabras con cuidado, porque era la única parte que todavía sentía que importaba. No estoy aquí para reclamar nada, dijo. Estoy aquí para preguntar si hay un lugar para que empiece de nuevo. Clara se volvió hacia él entonces, estudiándolo como antes estudiaba la tierra, con paciencia, a fondo, como si pesara más que solo lo que tenía enfrente. El hombre que se fue y el que estaba parado frente a ella ya no eran el mismo, pero tampoco eran extraños. El tiempo los había cambiado a ambos, había quitado ilusiones y dejado algo más duro, más honesto. Ella podía ver la diferencia en él, tan claro como él la veía en ella. Empezar de nuevo no es lo mismo que regresar, dijo al fin. No recuperas lo que dejaste. Él sostuvo su mirada, firme esta vez. No lo estoy pidiendo. El viento pasó entre ellos, llevando el olor a tierra y agua, a algo construido y defendido, y Clara consideró el peso de todo lo que había llevado a ese momento, los años sola, el trabajo, la pelea, el hecho de que ya no necesitaba nada de él. Eso era lo que hacía que la decisión fuera suya. Después de una larga pausa, dio un pequeño asentimiento, no una respuesta llena de promesas, sino una basada en posibilidad. Entonces puedes quedarte, dijo, pero te ganas tu lugar como cualquiera. No era perdón. No era volver a lo que fue. Era algo nuevo, algo que ninguno de los dos pudo haber imaginado cuando la historia empezó. Elías soltó el aliento, no exactamente alivio, pero algo cercano. Y por primera vez desde que regresó a caballo, sintió que estaba parado en tierra firme, no porque le perteneciera, sino porque entendía lo que había costado conservarla. Mientras el sol bajaba, proyectando sombras largas sobre el rancho, se quedaron lado a lado, no como lo que fueron una vez, sino como dos personas que habían sobrevivido.
construido y perdido lo suficiente para conocer el valor de lo que quedaba. La tierra se extendía frente a ellos, ya no símbolo de abandono o regreso, sino de algo ganado a pulso. Y esta vez, lo que viniera después no se construiría sobre promesas dejadas atrás, sino sobre el trabajo callado y firme de demostrar que merecían formar parte de ello.